El 17 de mayo de 2008, una escena que desafiaba toda lógica racional se desarrolló en la autopista M6 de Gran Bretaña, una de las arterias viales más peligrosas y transitadas del país. Lo que comenzó como un incidente de tráfico rutinario pronto se transformó en una pesadilla psicológica capturada por las cámaras policiales, dejando al mundo entero cuestionando los límites de la mente humana. Dos hermanas gemelas idénticas, Úrsula y Sabina Eriksson, de origen sueco, se encontraban paradas al borde del asfalto, mostrando un comportamiento extrañamente errático y desafiante. Sin previo aviso y ante la mirada atónita de los oficiales que intentaban dialogar con ellas, Úrsula corrió directamente hacia el tráfico que venía en sentido contrario. Se lanzó bajo las ruedas de un camión articulado que viajaba a alta velocidad. El impacto fue devastador, aplastando sus piernas al instante. Apenas unos segundos después, como si obedeciera a una señal invisible y macabra, Sabina siguió los pasos de su hermana, arrojándose violentamente contra un Volkswagen Polo. Ambas mujeres, contra todo pronóstico médico y físico, sobrevivieron a los impactos. Mientras Úrsula yacía inmovilizada en el pavimento gritando de dolor, Sabina se puso de pie casi de inmediato, luchando con una fuerza sobrehumana contra los paramédicos y policías que intentaban auxiliarla. Gritaba delirios paranoicos, acusando a los oficiales de querer robar sus órganos y negándose a recibir ayuda, sumida en un estado de histeria total. Este evento, que más tarde se diagnosticaría como un caso extremo de folie à deux o psicosis compartida, fue solo el preludio de una tragedia mayor. Las hermanas, nacidas en 1967, habían llevado vidas aparentemente normales hasta ese fatídico viaje. Úrsula vivía en Estados Unidos y Sabina en Irlanda, pero se habían reunido en Inglaterra por razones que nunca se esclarecieron del todo. Su comportamiento antes del incidente en la autopista ya había sido alarmante. Fueron expulsadas de un autobús en el que viajaban hacia Londres debido a su paranoia extrema, aferrándose a sus bolsos con desesperación y negándose a interactuar con nadie. Tras el caos en la M6, Úrsula fue trasladada en helicóptero al hospital con heridas críticas. Sabina, sin embargo, fue detenida por agresión a la autoridad. En un fallo catastrófico del sistema judicial, fue liberada al día siguiente sin una evaluación psiquiátrica completa, a pesar de su evidente inestabilidad y tendencias suicidas. Perdida y sola, vagó por las calles de Stoke-on-Trent hasta encontrarse con Glenn Hollinshead, un soldador de 54 años conocido por su bondad y compasión. Al verla desorientada, Glenn le ofreció refugio en su casa, un acto de caridad que le costaría la vida. Horas después de llegar a la vivienda, la paranoia de Sabina estalló nuevamente. Sin provocación alguna, tomó un cuchillo de cocina y apuñaló a Glenn 5 veces. El hombre, herido de muerte, logró salir de su casa pidiendo ayuda antes de colapsar y morir en la acera. Sabina huyó de la escena con un martillo en la mano, golpeándose la cabeza repetidamente antes de saltar desde un puente de 12 metros hacia una carretera principal, sobreviviendo increíblemente a una caída que debería haber sido mortal. El juicio posterior reveló la profundidad de la locura que había consumido a las hermanas. Los psiquiatras explicaron cómo la presencia de una gemela había amplificado los delirios de la otra, creando un ciclo de retroalimentación psicótica que anuló su instinto de conservación y su percepción de la realidad. Sabina se declaró culpable de homicidio involuntario con responsabilidad disminuida y fue sentenciada a 5 años de prisión, una pena que muchos consideraron insuficiente dada la brutalidad del crimen. Úrsula, quien no participó en el asesinato debido a su hospitalización, nunca fue acusada.
Tras cumplir su condena, Sabina desapareció del ojo público y se cree que regresó a Escandinavia, mientras que Úrsula volvió a Estados Unidos. El caso sigue siendo uno de los ejemplos más perturbadores de psicosis compartida en la historia criminal moderna, dejando una pregunta inquietante. ¿Cómo dos personas aparentemente sanas pueden descender tan rápido al abismo de la locura, arrastrando a inocentes con ellas en su caída? Las imágenes de las gemelas lanzándose al tráfico permanecen como un testimonio visual de un momento en que la realidad se fracturó y la bondad de un extraño fue pagada con sangre. El 27 de julio de 2018, el cuerpo sin vida de Mikhail Khachaturian, de 57 años, fue encontrado en la escalera de su edificio de apartamentos en Moscú, presentando múltiples heridas de arma blanca y golpes de martillo. Sus tres hijas adolescentes, Cristina, Angelina y María, de 19, 18 y 17 años respectivamente, fueron arrestadas casi de inmediato. Lejos de negar el crimen, las hermanas confesaron haber matado a su padre, alegando que fue un acto de desesperación tras años de abuso físico, sexual y psicológico sistemático. Este caso no solo se convirtió en una noticia criminal, sino que detonó un debate nacional sin precedentes en Rusia sobre la violencia doméstica, los derechos de las mujeres y las fallas del sistema judicial para proteger a las víctimas de abuso familiar. La investigación reveló una realidad doméstica que se asemejaba a una película de terror. Mikhail Khachaturian era un tirano en su propio hogar, imponiendo reglas estrictas y castigos brutales. Las hermanas vivían prácticamente como prisioneras, aisladas de sus amigos y familiares y sometidas a humillaciones constantes. Se encontraron pruebas de que el padre las golpeaba regularmente, las amenazaba con armas y abusaba sexualmente de ellas. La madre de las chicas había sido expulsada del hogar años atrás por Mikhail, quien le prohibió el contacto con sus hijas, dejándolas a merced de su control absoluto. El día del asesinato, tras un incidente en el que Mikhail roció gas pimienta en la cara de una de ellas por una supuesta falta de orden en la casa, las hermanas decidieron que si no actuaban, morirían. Esperaron a que se durmiera en su sillón y lo atacaron coordinadamente con un cuchillo y un martillo en una lucha frenética que terminó con su muerte en el pasillo mientras intentaba escapar. El sistema judicial ruso se vio ante un dilema moral y legal complejo. Por un lado, las hermanas habían cometido un homicidio premeditado en grupo, un delito grave castigado con largas penas de prisión. Por otro lado, la defensa y los activistas argumentaban que actuaron en legítima defensa necesaria, dado el peligro continuo que representaba su padre. La ley rusa carece de una legislación específica y robusta contra la violencia doméstica, y los intentos previos de las chicas y vecinos de denunciar a Mikhail habían sido ignorados por la policía, lo que reforzaba el argumento de que el sistema las había abandonado. El caso dividió a la sociedad rusa. Los conservadores defendían la autoridad patriarcal y exigían castigo por el parricidio, mientras que una ola de apoyo feminista y social clamaba por su absolución, viendo en ellas a víctimas que hicieron lo único que podían para sobrevivir. En un giro significativo, la Fiscalía reconoció finalmente que las hermanas sufrían un síndrome de mujer maltratada y que sus acciones fueron provocadas por los crímenes de su padre. Sin embargo, el camino legal fue tortuoso. Cristina y Angelina fueron acusadas de asesinato premeditado, pero sus casos fueron remitidos para revisión con la posibilidad de reclasificarlos como defensa propia.
María, la menor, fue declarada inimputable al momento del crimen debido al trauma psicológico y se recomendó tratamiento psiquiátrico en lugar de prisión. A pesar de ser liberadas de la custodia policial y puestas bajo restricciones de ciertas actividades, la amenaza de una condena carcelaria pendió sobre las hermanas mayores durante años, manteniendo el caso en el centro de la atención mediática y política. El legado del caso Khachaturian trasciende el destino de las tres hermanas. Se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la violencia de género en Rusia. Ha impulsado manifestaciones masivas y ha presionado a los legisladores para que reintroduzcan leyes que penalicen la violencia doméstica, despenalizada parcialmente en 2017. La historia de Cristina, Angelina y María es un testimonio doloroso de cómo el fracaso del Estado para proteger a los vulnerables puede llevar a tragedias inevitables. Su acto sangriento no fue solo un crimen, sino un grito de auxilio desesperado que finalmente fue escuchado por todo el mundo. Hoy, mientras intentan reconstruir sus vidas con identidades marcadas por la tragedia, siguen siendo el rostro visible de miles de mujeres rusas que sufren en silencio detrás de puertas cerradas, esperando que la justicia llegue antes de que sea demasiado tarde. El 13 de enero de 2010, una llamada al 911 rompió la tranquilidad de Conyers, Georgia, desatando una investigación que revelaría una verdad doméstica aterradora. Dos voces jóvenes, entre sollozos histéricos y gritos de pánico, informaron haber encontrado a su madre muerta en un charco de sangre. Cuando la policía llegó a la escena, se encontraron con Yasmilla y Tasmilla Whitehead, gemelas idénticas de 16 años, visiblemente conmocionadas fuera de su casa. En el interior, la escena del crimen era dantesca. Nikki Whitehead, de 34 años, yacía sin vida en la bañera, víctima de un ataque de violencia desenfrenada. Había sido apuñalada repetidamente y golpeada con tal brutalidad que su columna vertebral estaba parcialmente seccionada. La sangre cubría las paredes y el suelo, evidenciando una lucha feroz por la supervivencia que había terminado en tragedia. Inicialmente las gemelas fueron tratadas como víctimas secundarias de un crimen horrendo. Relataron a los detectives que habían regresado de la escuela para encontrarse con el cadáver de su madre, sugiriendo que un intruso o un exnovio violento podría ser el responsable. Sin embargo, los investigadores experimentados notaron inconsistencias sutiles pero cruciales en su comportamiento y apariencia. A pesar del frío clima de enero, ambas llevaban guantes para ocultar sus manos, y tras una inspección más cercana, se descubrieron marcas de mordeduras y rasguños recientes en sus brazos, heridas defensivas que no encajaban con su coartada escolar. Además, la evidencia forense comenzó a contar una historia diferente. No había señales de entrada forzada en la vivienda, y el nivel de violencia sugería un crimen pasional, cometido por alguien con un profundo vínculo emocional y un odio visceral hacia la víctima. La investigación profundizó en la dinámica familiar de los Whitehead, descubriendo un historial de conflictos intensos. Nikki, quien había tenido a las gemelas en su adolescencia, mantenía una relación volátil con ellas. Las peleas eran constantes y a menudo físicas. La policía había intervenido en el domicilio en múltiples ocasiones. Las gemelas, descritas por algunos como manipuladoras y desafiantes, sentían que su madre era demasiado estricta y controladora. Semanas antes del asesinato, las tensiones habían escalado al punto de que las chicas huyeron de casa, aunque fueron devueltas a la custodia de Nikki por orden judicial.
una decisión que resultaría fatal. A medida que las pruebas de ADN confirmaban la presencia de sangre de Nikki en la ropa y zapatos de las gemelas, la fachada de inocencia se desmoronó. Fueron arrestadas y acusadas de asesinato, enfrentándose a la posibilidad de pasar el resto de sus vidas tras las rejas. Durante años ambas mantuvieron su inocencia, pero en 2014, justo antes de que comenzara su juicio, decidieron confesar. El relato que ofrecieron fue escalofriante por su frialdad. Admitieron que la mañana del asesinato, una discusión trivial sobre llegar tarde a la escuela se convirtió en una pelea a muerte. Armadas con un jarrón y cuchillos de cocina, atacaron a su madre en la sala de estar. Nikki luchó valientemente por su vida, logrando herir a sus hijas en el proceso, pero fue superada por la fuerza combinada de las dos. Tras dejarla inconsciente y arrastrarla al baño para rematarla, las gemelas intentaron limpiar la escena. Asistieron a la escuela como si nada hubiera pasado y luego regresaron para descubrir el cuerpo y llamar a la policía. La premeditación implícita en sus acciones posteriores al crimen heló la sangre de los fiscales. Yasmilla y Tasmilla fueron condenadas a 30 años de prisión, cada una por homicidio voluntario. Una sentencia que selló su destino y separó sus caminos, enviándolas a prisiones diferentes para romper el vínculo tóxico que compartían. El caso de las gemelas Whitehead sigue siendo un estudio perturbador sobre el matricidio y la psicología de la violencia juvenil. No fue un acto impulsivo de un momento, sino la culminación de años de resentimiento y disfunción familiar que explotaron en una furia asesina. La imagen de dos adolescentes aparentemente normales, capaces de masacrar a la mujer que les dio la vida y luego fingir dolor ante las cámaras, plantea preguntas inquietantes sobre la naturaleza del mal y los límites de la lealtad entre hermanas. En su intento por liberarse del control materno, terminaron encadenadas a una celda y a la culpa de un crimen que definió sus vidas para siempre. En marzo de 2005, la ciudad de Dublín, Irlanda, fue sacudida por el descubrimiento de restos humanos desmembrados flotando en el Canal Real. Lo que comenzó como el hallazgo de una pierna humana, pronto se convirtió en una investigación de asesinato que destaparía uno de los crímenes más grotescos en la historia reciente del país. La víctima fue identificada como Farah Swaleh Noor, un inmigrante somalí con un historial de violencia y abuso. Sin embargo, lo que realmente conmocionó a la opinión pública no fue solo la identidad de la víctima, sino la de sus verdugos. Dos hermanas jóvenes, Linda y Charlotte Mulhall, apodadas por la prensa sensacionalista como las hermanas tijeras. Este caso desafió la percepción tradicional de la violencia femenina y expuso una dinámica familiar profundamente disfuncional y tóxica. El asesinato ocurrió en el apartamento de la madre de las hermanas, Kathleen Mulhall, quien mantenía una relación sentimental con Noor. Según los testimonios presentados en el juicio, la noche del crimen estuvo marcada por un consumo excesivo de alcohol y drogas. Una discusión violenta estalló entre Noor y Kathleen, lo que llevó a las hermanas a intervenir. Charlotte, la menor de las dos, tomó un cuchillo de cocina y apuñaló a Noor en el cuello, causándole la muerte, mientras Linda presuntamente ayudaba a someterlo. Lo que siguió al asesinato fue un acto de frialdad calculadora impulsado por el pánico. En lugar de llamar a las autoridades, las hermanas, con la complicidad de su madre, decidieron deshacerse del cuerpo. En el baño del apartamento, procedieron a desmembrar el cadáver utilizando cuchillos y herramientas domésticas, una tarea macabra que les tomó varias horas completar.
Linda y Charlotte transportaron las partes del cuerpo en bolsas deportivas y las arrojaron al canal, con la esperanza de que el agua ocultara su crimen para siempre. Sin embargo, cometieron errores cruciales. La cabeza y el pene de Noor nunca fueron encontrados, presuntamente enterrados en otro lugar para dificultar la identificación, pero las extremidades recuperadas y las pruebas forenses en el apartamento las vincularon directamente con el asesinato. La policía describió la escena del crimen como un baño de sangre que había sido limpiado meticulosamente, aunque los rastros de ADN permanecían. La narrativa de las hermanas como víctimas que actuaron en defensa propia ante un hombre violento se enfrentó a la brutalidad de sus acciones posteriores, el desmembramiento y la ocultación sistemática del cuerpo. El juicio en 2006 fue seguido masivamente por el público irlandés. La defensa intentó pintar a Noor como un monstruo abusivo, argumentando que las hermanas habían vivido aterrorizadas por él y que el ataque fue una reacción a años de trauma. Sin embargo, la fiscalía se centró en la naturaleza grotesca del desmembramiento y la falta de remordimiento inmediato. Charlotte Mulhall fue declarada culpable de injuries, asesinato y sentenciada a cadena perpetua obligatoria, mientras que Linda fue condenada por homicidio involuntario, recibiendo una pena de 15 años de prisión. Su madre, Kathleen, quien huyó del país tras el crimen, fue posteriormente arrestada y condenada por ayudar a ocultar el delito, cerrando el círculo de responsabilidad familiar. El caso de las hermanas Mulhall dejó una marca indeleble en la psique irlandesa. Planteó preguntas incómodas sobre la violencia doméstica, el abuso de sustancias y hasta dónde puede llegar la lealtad familiar en situaciones extremas. La imagen de dos mujeres jóvenes paseando por Dublín con bolsas que contenían restos humanos se convirtió en un símbolo de horror urbano. A pesar de los años transcurridos, el apodo de Hermanas Tijeras sigue evocando escalofríos, recordando a la sociedad que la capacidad para la violencia extrema no distingue género. Linda fue liberada en 2018 tras cumplir gran parte de su condena, intentando rehacer su vida bajo el escrutinio público, mientras Charlotte permanece en prisión, convirtiéndose en una de las pocas mujeres en Irlanda cumpliendo cadena perpetua. La historia de las Mulhall es un recordatorio trágico de cómo una noche de furia y malas decisiones puede destruir múltiples vidas irreparablemente. En la Crónica Negra de México, pocos nombres evocan tanto terror y repulsión como el de las Poquianchis. Detrás de este apodo se escondían las hermanas González Valenzuela, Delfina, María de Jesús, Carmen y María Luisa. Durante las décadas de 1950 y 1960, operaron una red de prostitución y trata de personas en los estados de Guanajuato y Jalisco que ocultaba una realidad de esclavitud, tortura y asesinato sistemático. Lo que aparentaba ser una serie de burdeles y cantinas rurales era en realidad un campo de concentración privado donde la vida humana no tenía valor alguno. Bajo la protección de la corrupción policial y la indiferencia de las autoridades locales, las hermanas construyeron un imperio del crimen que perduró durante años, alimentándose de la vulnerabilidad de las jóvenes campesinas. El modus operandi de las Poquianchis era engañosamente simple. Reclutaban a mujeres jóvenes de familias pobres con falsas promesas de trabajo doméstico o empleos en fábricas. Una vez que las víctimas estaban bajo su control, eran trasladadas a sus propiedades, despojadas de sus pertenencias y forzadas a ejercer la prostitución bajo amenazas de muerte. Las condiciones de vida eran infrahumanas. Las mujeres eran hacinadas en cuartos insalubres, mal alimentadas y sometidas a castigos corporales brutales,
si desobedecían o no cumplían con las cuotas de dinero exigidas. El sadismo de las hermanas, especialmente de Delfina, la líder del grupo, no tenía límites. Utilizaban la tortura no solo como método de control, sino como una forma perversa de reafirmar su poder, golpeando a las mujeres con palos, quemándolas o encerrándolas en celdas de castigo sin agua ni luz. El horror alcanzó su clímax cuando las autoridades finalmente intervinieron en 1964, alertadas por una de las víctimas que logró escapar y narrar el infierno que vivía. La redada en la propiedad conocida como el Rancho del Ángel destapó una atrocidad de proporciones inimaginables. La policía encontró decenas de mujeres en estado de desnutrición severa y, lo más macabro, fosas clandestinas en los terrenos circundantes. Los cuerpos de mujeres, bebés nacidos en cautiverio y hombres asesinados por diversas razones fueron exhumados, revelando un cementerio oculto bajo la tierra árida. Se estima que el número de víctimas mortales superó las 90 personas, aunque la cifra real podría ser mayor debido a la descomposición de los restos y la falta de registros precisos. Las hermanas no solo asesinaban a quienes intentaban huir, sino también a aquellas que enfermaban o quedaban embarazadas, considerándolas mercancía defectuosa. El juicio contra las Pogianchis fue un espectáculo mediático sin precedentes en México. La sociedad, horrorizada, exigía el castigo máximo para las mujeres que habían convertido el sufrimiento ajeno en un negocio lucrativo. Los testimonios de las sobrevivientes pintaron un retrato de maldad pura, describiendo cómo eran obligadas a participar en la eliminación de sus propias compañeras. En 1964, Delfina y María de Jesús fueron condenadas a 40 años de prisión, la pena máxima permitida por la ley mexicana en ese entonces, por los delitos de homicidio, secuestro y corrupción de menores. Carmen y María Luisa recibieron sentencias menores o murieron durante el proceso. El destino de las hermanas tras las rejas fue sombrío. Delfina murió en prisión en 1968 tras un accidente en el que un balde de cemento cayó sobre su cabeza, un final que muchos interpretaron como justicia divina. El legado de las Poquianchis perdura como una advertencia sobre los peligros de la impunidad y la marginación social. Sus crímenes prosperaron en un entorno donde la vida de las mujeres pobres era prescindible y la ley podía comprarse con dinero y favores sexuales. La historia de estas hermanas ha inspirado libros, películas y leyendas populares, convirtiéndose en un símbolo del mal absoluto en la cultura mexicana. Sin embargo, más allá del mito, queda la realidad tangible de las vidas destruidas y las familias que nunca recuperaron a sus hijas. El caso expuso las fallas profundas de un sistema judicial y social que permitió que tal barbarie ocurriera a plena luz del día durante tanto tiempo, recordándonos que los monstruos más aterradores a veces tienen rostro humano y operan bajo la apariencia de la normalidad. En las calles abarrotadas y caóticas de Maharashtra, India, durante la primera mitad de la década de 1990, operaba una red criminal cuya crueldad desafiaba toda comprensión humana. Mientras la sociedad seguía su curso habitual entre mercados y templos, una serie de desapariciones infantiles comenzaba a dibujar un patrón siniestro que la policía tardaría años en descifrar. Los niños, los más vulnerables de la sociedad, se desvanecían sin dejar rastro, arrebatados de los brazos de la multitud. Detrás de estos actos no había una organización mafiosa tradicional, sino una familia. Dos hermanas, Renuka Shinde y Sima Gavit, dirigidas por la matriarca del clan, Anjanabai Gavit. Juntas transformaron el secuestro y el asesinato en un negocio familiar,
utilizando a niños inocentes como herramientas desechables para sus robos y estafas. La historia de las hermanas Shinde Gavit está cimentada en una crianza donde el delito era la única forma de vida conocida. Anjana Bai, una ladrona experimentada, entrenó a sus hijas desde pequeñas en el arte del hurto y el engaño. Pronto descubrieron una táctica macabra pero efectiva: utilizar niños pequeños como escudo. La policía y los transeúntes rara vez sospechaban de mujeres que cargaban bebés, y esa empatía social se convirtió en su arma principal. Secuestraban niños para llevarlos consigo durante sus robos. Si el niño lloraba o se convertía en una carga, lo eliminaban con una frialdad espeluznante. No veían a sus víctimas como seres humanos, sino como accesorios temporales que podían ser descartados cuando ya no eran útiles. Entre 1990 y 1996 se estima que secuestraron a más de 40 niños, aunque el número exacto de víctimas mortales sigue siendo objeto de debate, con al menos 13 asesinatos confirmados y muchos más sospechosos. El nivel de sadismo que empleaban era atroz. Uno de los casos más notorios fue el asesinato de un niño de 18 meses llamado Santosh. Cuando el pequeño no dejaba de llorar, atrayendo atención no deseada, Renuka estrelló su cabeza contra una pared repetidamente hasta matarlo. Todo esto frente a testigos que estaban demasiado aterrorizados o confundidos para intervenir. Otros niños fueron estrangulados, golpeados hasta la muerte o simplemente abandonados para morir de hambre. La impunidad con la que operaban terminó en 1996, cuando Anjana Bai fue arrestada por un intento de secuestro fallido. Durante los interrogatorios, la red de mentiras comenzó a desmoronarse, revelando la participación activa de sus hijas, Renuka y Seema, así como del esposo de Renuka, Kiran Shinde, quien más tarde se convertiría en testigo del Estado para salvar su propia vida. La policía descubrió una estela de cadáveres y familias destrozadas que se extendía por varias ciudades. El juicio que siguió capturó la atención de toda la nación india, horrorizada por los detalles gráficos que emergían cada día. Los fiscales presentaron pruebas contundentes de cómo las hermanas habían manipulado, torturado y asesinado a niños indefensos con total falta de remordimiento. En 2001, el tribunal emitió un veredicto histórico. Renuka y Seema fueron condenadas a muerte. El juez calificó sus crímenes como lo más raro de lo raro, una categoría legal reservada para los actos más depravados, justificando así la pena capital. Se convirtieron en las primeras mujeres en la India independiente en recibir una sentencia de muerte, un hecho que desató un intenso debate nacional sobre la ejecución de mujeres. Mientras algunos grupos de derechos humanos abogaban por la conmutación de la pena a cadena perpetua, la opinión pública mayoritaria exigía justicia para las docenas de niños silenciados. A pesar de los múltiples recursos legales y apelaciones presentadas a lo largo de los años, incluyendo peticiones de clemencia al presidente, la Corte Suprema de la India confirmó las sentencias en 2014, describiendo los actos de las hermanas como una amenaza para la sociedad civilizada. Anjana Bai murió en prisión antes de enfrentar su destino final, pero sus hijas permanecen en el corredor de la muerte en la cárcel de Yerwada, esperando una ejecución que ha sido pospuesta repetidamente por tecnicismos legales. El caso de las hermanas Shinde Gavit permanece como una cicatriz abierta en la memoria colectiva de la India, un recordatorio brutal de cómo la codicia y la falta de empatía pueden corromper el núcleo familiar hasta convertirlo en una máquina de matar. Su legado no es solo el de los crímenes que cometieron, sino el del miedo que sembraron en cada padre que, por un segundo,
perdió de vista a su hijo en una calle concurrida.